¿Qué pasaría si te dijera que el secreto para que el dinero nunca deje de llegar a tu vida no tiene nada que ver con cómo lo ganas, sino con lo que haces justo después de que toque tus manos? Existen 3 segundos, tan fugaces que a menudo los dejamos pasar sin darnos cuenta, que determinan si la abundancia se queda o se va rápidamente de tu vida. Hay un error casi invisible que el 99% de las personas cometen cuando reciben dinero, un error que crea una fuga energética y le ordena al universo que la prosperidad se marche tan rápido como llegó. Hoy, no solo vamos a exponer este error, sino que también revelaremos un ritual exacto, una práctica que Florence Scovel Sheen, una de las maestras metafísicas más grandes del siglo XX, enseñó a una de sus alumnas para cerrar esa fuga para siempre. Esta es la historia de Margarita, una mujer que sentía que sus manos estaban agujereadas, como si la abundancia pasara a través de ellas sin dejar rastro. Te contaré cómo aprendió un acto de 3 segundos tan poderoso que transformó el simple hecho de recibir un billete en un decreto irrevocable de multiplicación. Lo que estás a punto de descubrir no es un truco mental ni una técnica vacía. Es la aplicación de una ley espiritual precisa, un código oculto en la energía que impregna cada transacción que realizamos. Hoy aprenderás cómo sellar la energía de la abundancia para que no solo llegue, sino que se quede, crezca y te sirva. Si estás listo para convertir tus manos en un imán para la riqueza, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte ninguna lección. Margarita no era ajena al trabajo duro. De hecho, su vida era un testimonio de esfuerzo, de largos días y responsabilidades cumplidas. El dinero, en su vida, sí llegaba. Recibía su salario puntualmente y a veces obtenía ingresos extra por trabajos adicionales. El problema no era la llegada del dinero, sino su permanencia. Este era el enigma que la atormentaba en silencio. Apenas el dinero tocaba su cuenta bancaria, parecía que una fuerza invisible se activaba para reclamarlo. Una factura inesperada, una reparación urgente en casa, un gasto médico imprevisto. El alivio de tener algo de dinero duraba apenas unas horas antes de ser reemplazado por la ansiedad de la pérdida. Margarita sentía que sus manos, su cartera y su vida entera tenían agujeros por donde se escapaba la prosperidad, sin importar cuánto se esforzara por taparlos. Esta situación la mantenía en un estado constante de alerta, una fatiga espiritual que ningún descanso podía curar. Vivía con el miedo perpetuo a la siguiente emergencia, revisando sus finanzas con una mezcla de esperanza y pavor. Ante el mundo, mostraba una fachada de control, pero por dentro se sentía atrapada en una rueda de hámster, corriendo sin cesar solo para permanecer exactamente en el mismo lugar de carencia. Su lucha no era solo material, sino profundamente espiritual. Margarita comenzaba a pensar que había alguna fuerza que se oponía a ella, que no estaba destinada a conocer la paz financiera. Lo que ella no sabía es que ella misma era la autora de esa fuerza, gracias a una creencia silenciosa que operaba en lo más profundo de su ser. Para entender la raíz del problema de Margarita, Florence Scovel Sheen no miraría sus libros de contabilidad ni sus cuentas bancarias. No era ese el punto crucial. Ella miraría el registro del alma de Margarita. Florence sabía que la ley divina es clara. El mundo exterior es un reflejo directo de nuestras convicciones interiores. Y en el corazón de Margarita resonaba un eco constante, una palabra grabada a fuego por las experiencias de su vida: escasez. Margarita veía el dinero no como una herramienta de libertad, sino como un recordatorio de lo que podría faltar. Esta creencia no surgió de un día para otro, sino que se tejió lentamente a lo largo de los años, alimentada por conversaciones escuchadas en su niñez, por las preocupaciones de sus padres y la tensión que siempre flotaba en el aire cada vez que se hablaba de deudas. Margarita aprendió a asociar el dinero con la lucha, a verlo como un visitante esquivo y problemático,
una fuente de estrés, en lugar de una fuente de posibilidades infinitas. Así, sin ser consciente de ello, Margarita había desarrollado un hábito devastador. Cada vez que recibía dinero, su primera reacción interna no era de gratitud o poder, sino de miedo. Su mente subconsciente le susurraba preguntas teñidas de pánico. ¿Para qué cuenta alcanzará? ¿Cuánto tiempo podré conservarlo antes de que surja el siguiente problema? ¿Será suficiente? Esta reacción es el error fatal que mantiene a millones de personas atrapadas en un ciclo de carencia y miedo. Cuando Margarita recibía dinero, lo hacía con miedo, y en ese preciso momento le estaba dando una sola orden al universo: envíame más razones para tener miedo respecto al dinero. El universo, en su infinita obediencia, cumplía esa orden al pie de la letra, trayendo las crisis que Margarita temía. Así fue como la presión constante que Margarita sentía sobre sus hombros alcanzó su punto de quiebre. El día en que la carta oficial llegó a sus manos, no era una factura común, era una notificación sobre una deuda antigua que ella había olvidado. La cifra, con los intereses acumulados, era ahora tan grande que le parecía imposible de pagar. Ese día, el dique de su compostura finalmente se rompió. Margarita lloró, sintió una desesperación pura y abrumadora. Fue en ese preciso momento de rendición que Margarita comprendió que su método de trabajar más duro nunca sería la solución. En medio de la desesperación, Margarita se dio cuenta de algo fundamental. No podía seguir enfrentando sus problemas con la misma mentalidad que había utilizado hasta ese momento. Sabía que necesitaba algo más allá de la lógica material. Tenía que encontrar una respuesta, una salida de la prisión invisible en la que se encontraba. Fue entonces cuando, en su estado de apertura y humildad, pidió algo diferente. No pidió dinero, no pidió una solución concreta para sus deudas. Lo único que deseaba en ese momento era claridad, una respuesta que le mostrara el camino. Esa misma noche, el universo, como siempre lo hace, le respondió de manera inesperada. Una colega de trabajo, al ver su angustia, le habló de una mujer que enseñaba sobre las leyes espirituales de la prosperidad. El nombre de esta mujer se quedó grabado en su mente como una promesa de esperanza: Florence Scovel Shinn. Al día siguiente, Margarita buscó a Florence, esperando encontrar una oficina impersonal, un lugar donde se abordaran cuestiones prácticas sobre cómo mejorar su situación financiera. Pero lo que encontró fue completamente diferente. Fue recibida en una habitación sencilla, llena de una paz palpable que contrastaba directamente con la tormenta interna que ella llevaba consigo. Allí, en ese espacio lleno de calma, Margarita relató su historia. Le habló de los interminables ciclos de ganar y perder, de la sensación de tener las manos agujereadas y del miedo constante a que la escasez se apoderara de su vida. Margarita esperaba consejos prácticos sobre cómo manejar mejor sus finanzas o algún tipo de plan de pagos. Pero lo que recibió fue mucho más profundo. Florence escuchaba de manera diferente. Mientras Margarita hablaba, Florence no veía una víctima de las circunstancias. En lugar de ofrecer palabras de consuelo superficiales, escuchaba con los ojos del alma, percibiendo algo que iba mucho más allá de las palabras. En Margarita veía a una mujer inmensamente poderosa, pero que, por ignorancia, había estado utilizando su increíble poder creativo para manifestar la carencia en lugar de la abundancia. No había juicio en su mirada, solo un profundo reconocimiento de la verdad. Después de escucharla, Florence guardó silencio. Fue un silencio lleno de entendimiento, uno que Margarita no estaba acostumbrada a recibir, y fue en ese momento que Florence comenzó a revelar la verdadera causa de sus problemas financieros. Florence le explicó con claridad que el problema de Margarita no tenía nada que ver con su trabajo, con la economía o con la mala suerte. El dinero que recibía y la escasez que experimentaba
no era algo que provenía del exterior. La fuga de dinero no se encontraba en su cuenta bancaria ni en las deudas que la acechaban, sino en su propia conciencia. Le reveló que Margarita estaba viviendo bajo una ley que ella misma había puesto en movimiento sin darse cuenta. Esta ley podría cambiarse en el instante en que ella lo decidiera. Florence le señaló el error fatal que estaba cometiendo, el acto inconsciente que estaba saboteando cada entrada de dinero. En el momento preciso en que un billete o una moneda tocaba sus manos, su mente subconsciente, entrenada por años de escasez, le asignaba una energía de miedo. Margarita reaccionaba con pensamientos del tipo: esto es para pagar la deuda, esto no durará, ojalá fuera más. Cada pensamiento que surgía en su mente era una maldición sobre la abundancia. Florence le explicó que el universo no opera con sentimentalismos ni con deseos vacíos. El universo responde a lo que realmente creemos y sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Al recibir dinero con miedo y culpa, Margarita estaba enviando una orden clara al universo: envía más razones para que yo tenga miedo respecto al dinero. Y el universo, siempre obediente, cumplía esa orden, manifestando las crisis que Margarita temía. Esta revelación fue un golpe directo para Margarita, como un rayo de comprensión. De repente, su vida llena de lucha no parecía una serie de eventos desafortunados, sino el resultado lógico de una causa que ella misma había controlado. Margarita ya no podía verse a sí misma como una víctima. Se dio cuenta de que había sido la directora inconsciente de su propio drama financiero. Fue doloroso, pero también liberador. Ahora sabía que Florence le enseñaría cómo escribir un nuevo guión, uno que transformaría su relación con el dinero para siempre. Florence continuó revelándole la verdad detrás de su situación. Le explicó que el dinero no es simplemente un objeto inerte, sino energía viva. Esta energía, que se manifiesta como dinero, aborrece el vacío y la falta de dirección. Cuando Margarita recibía dinero con miedo, estaba creando un vacío de propósito. La energía llegaba, pero al no encontrar un ancla de fe o una instrucción clara para quedarse, simplemente seguía su curso, buscando otro contenedor que sí supiera cómo retenerla. Florence le enseñó que el dinero no se retiene simplemente guardándolo, se retiene por la fuerza magnética de la conciencia humana. Cada vez que Margarita recibía dinero sin sellarlo con gratitud y autoridad, estaba perdiendo una oportunidad de magnificar esa abundancia. El acto de sellar no era solo un símbolo vacío, sino un acto consciente de magnetismo. Florence le explicó que el dinero debe ser recibido con una actitud de poder y gratitud. Era un acto de declarar que ese dinero se quedaría con ella, que se multiplicaría y que serviría a su bien más elevado. De esta manera, Margarita transformaría su conciencia de un colador que dejaba escapar la abundancia en un recipiente sólido y magnético que la retenía y la expandía. Este acto de sellar, según Florence, no era solo para atraer dinero, sino para darle una dirección clara. Margarita debía dejar de ver el dinero como algo fugaz y empezar a verlo como una energía que venía a ella para quedarse, crecer y multiplicarse. Florence le dio una instrucción precisa. Cada vez que un billete, una moneda o un pago llegara a sus manos, tenía una ventana de 3 segundos para cambiar su destino financiero. Era en esos 3 segundos que el destino de su relación con el dinero se decidiría. Florence le enseñó a Margarita el ritual preciso que debía ejecutar en esos 3 segundos cruciales. El primer paso era el acto físico: cerrar la mano sobre el dinero. Este gesto no era superstición ni un simple truco, sino un ancla, un acto consciente que interrumpía el viejo patrón de ansiedad y le indicaba a su cuerpo y mente que algo nuevo estaba ocurriendo. No era solo un movimiento, sino una declaración de que la energía del dinero había llegado y se quedaría. El segundo paso, simultáneo al primero, era el cambio de sentimiento. Margarita debía invocar una oleada de poder y gratitud.
Una gratitud que no fuera superficial ni vacía. No se trataba de dar gracias por una pequeña ayuda temporal. Era una gratitud profunda, genuina, por la abundancia que ya estaba fluyendo en su vida. Margarita debía sentirse como una reina que recibe el tributo que le corresponde por derecho divino, no como alguien que recibe una limosna. Esta gratitud debía resonar en lo más profundo de su ser, transformando su relación con el dinero de una experiencia de escasez a una de abundancia. El tercer paso, el corazón del ritual, era la afirmación silenciosa, el decreto mental. En esos 3 segundos, mientras sostenía el dinero y sentía gratitud, Margarita debía pronunciar en su mente una afirmación específica, una orden clara al universo para que el dinero se quedara y se multiplicara. Florence le dio una afirmación que Margarita debía repetir con fe y convicción. Doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia de Dios. Lo sello ahora en mi vida para que se quede, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. Florence sabía que, para Margarita, la clave estaba en reprogramar su subconsciente. La mente subconsciente de Margarita había sido entrenada durante años para asociar el dinero con miedo y escasez. La afirmación que Florence le dio no solo era una declaración, sino un decreto que, repetido con fe, reescribiría las pesíveteras, creencias limitantes de Margarita, y abriría la puerta a una nueva realidad de abundancia. Esta afirmación no era solo una serie de palabras, sino una orden energética que transformaba la relación de Margarita con el dinero, haciendo que éste se quedara y se multiplicara. El ritual no era complicado, pero su poder residía en su inmediatez y en la convicción con la que se realizaba. Margarita debía ejecutarlo con determinación cada vez que recibiera dinero. Con el tiempo, ese acto de cerrar la mano sobre el dinero, sentir gratitud y pronunciar la afirmación se volvería un hábito natural. Lo que comenzó como un esfuerzo consciente y disciplinado se transformaría en una nueva forma de ser. Margarita, aunque escéptica al principio, comenzó a poner en práctica el ritual con disciplina. El primer test que le presentó el universo llegó al día siguiente, en una situación aparentemente trivial. Mientras compraba algunas verduras en el mercado local, el vendedor le dio el cambio, unos billetes arrugados y algunas monedas. Fue una transacción común, una de las muchas que había realizado en su vida sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, en ese instante, Margarita recordó las palabras de Florence. Era su momento. A pesar de que su mente reaccionó con el viejo patrón de ansiedad y cálculo, Margarita decidió detenerse. Tomó el dinero en su mano y, con una determinación que le era extraña pero poderosa, cubrió el dinero con su otra mano. Hizo el sello por primera vez. Se sintió torpe, incluso incómoda, como si estuviera haciendo algo prohibido, pero en ese momento, su mente se enfocó en la afirmación. Aunque su voz interna temblaba de duda, pronunció las palabras con convicción. Doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia de Dios. Lo sello ahora en mi vida para que se quede, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. No sintió una señal milagrosa, ni una transformación instantánea. No hubo rayos ni visiones del cielo, solo una extraña sensación de que había hecho algo radicalmente diferente. Había plantado la semilla, pero sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahí. Margarita no podía esperar resultados inmediatos. Sabía que el proceso de cambiar sus creencias y hábitos tomaría tiempo. El miedo y la duda no desaparecerían de inmediato, pero ella estaba dispuesta a seguir adelante. Durante las semanas siguientes, Margarita se enfrentó a su mayor desafío, la resistencia interna. No eran las facturas ni las deudas las que más la atacaban, sino los sentimientos de culpa y miedo que surgían cada vez que realizaba el ritual. La culpa se presentaba como una vocecita interna que le susurraba: ¿y qué pasa con tus deudas?
¿Qué hay de las necesidades de tu familia? ¿Cómo puedes pedir que el dinero se quede y se multiplique cuando apenas tienes suficiente para cubrir lo básico? Este pensamiento la hacía dudar, cuestionando si realmente merecía prosperidad. Por otro lado, el miedo se manifestaba de manera directa. Le presentaba escenarios catastróficos, recordándole las emergencias del pasado y proyectando nuevas crisis en el futuro. El miedo quería que Margarita creyera que la preocupación constante era la única actitud responsable. Sin embargo, Margarita perseveró. Recordaba las palabras de Florence. No se trataba de negar sus responsabilidades, sino de cambiar de proveedor. Estaba aprendiendo a transferir su fe del limitado fajo de billetes en su mano a la fuente infinita e ilimitada de provisión que siempre había estado disponible para ella. Cada ritual que realizaba, a pesar de la duda y la resistencia interna, era un acto de fe que debilitaba las viejas creencias y forjaba una nueva confianza. Aunque al principio los hábitos arraigados en su mente parecían estar en control, Margarita se dio cuenta de que cada vez que realizaba el ritual, la duda y el miedo se debilitaban un poco más. Pasaron unas 2 semanas, y fue entonces cuando Margarita notó un cambio fundamental dentro de ella. No fue un evento externo lo que marcó la diferencia, sino un cambio interno tan profundo como el movimiento de las placas tectónicas. La duda que antes la perseguía comenzó a desvanecerse. El miedo que la había tenido paralizada comenzó a retroceder. Ya no se sentía torpe al realizar el sello. El acto se había vuelto natural, una segunda naturaleza. Cada vez que recibía dinero, desde una gran suma hasta una pequeña moneda encontrada en la calle, el ritual se activaba casi automáticamente. Y con cada repetición, la sensación de gratitud ya no era forzada, sino una oleada genuina de alegría. Con el paso del tiempo, Margarita empezó a notar algo más. No solo su relación con el dinero había cambiado, sino también su percepción del mundo que la rodeaba. Ya no veía la vida como un lugar de carencia y lucha constante. Empezó a ver señales de abundancia por todas partes. La generosidad de un vecino, una oferta inesperada en la tienda, la belleza de un parque que nunca antes había apreciado. Su frecuencia vibratoria había cambiado. Estaba sintonizándose con la abundancia en lugar de con la escasez. Margarita comprendió entonces la verdadera enseñanza de Florence. El ritual no estaba destinado a cambiar el mundo, sino a cambiarla a ella. Y cuando ella cambió, el mundo no tuvo más opción que reflejar su nueva realidad. Un día, mientras caminaba por la calle, algo inusual llamó su atención. En la acera, algo brillaba a lo lejos, rompiendo la monotonía del concreto gris. Se agachó y recogió el objeto. No era una moneda común, sino una vieja moneda de plata, con un brillo especial que el tiempo no había logrado opacar. En ese instante, Margarita supo que no era una casualidad, era una señal, una respuesta directa a su cambio de conciencia. El universo le estaba diciendo: «Te he escuchado, estoy aquí, sigue adelante». Sostuvo la moneda en su mano y por primera vez ejecutó el ritual con una fe que nunca antes había sentido. Esa pequeña moneda no fue solo un objeto material, sino un símbolo de su primer triunfo consciente en el camino hacia la abundancia. Margarita no solo guardó la moneda en su bolsillo, la colocó en un lugar visible en su casa, no como un amuleto de buena suerte, sino como un recordatorio de su victoria. Era un testimonio de que las leyes espirituales que Florence le había enseñado no eran solo teorías abstractas, sino principios reales, funcionales y poderosos. La moneda se convirtió en su símbolo personal de la prosperidad, un recordatorio constante de que la abundancia no tenía límites y que ella estaba comenzando a alinearse con ese flujo infinito. En los días que siguieron, Margarita comenzó a encontrar más monedas de plata en diferentes lugares, no solo en el suelo,
sino en gestos de generosidad, en oportunidades inesperadas y en sincronías que parecían ocurrir por casualidad. Pero Margarita ya no creía en las casualidades. Sabía que estas eran manifestaciones del nuevo orden energético que había creado. La corriente de abundancia comenzó a fluir hacia ella de manera más constante. Ya no eran solo pequeños signos de prosperidad, sino manifestaciones tangibles que llegaban en los momentos exactos en que las necesitaba. Una semana después de encontrar la moneda, Margarita recibió una llamada inesperada de su compañía de seguros. Le informaron que, tras revisar sus pólizas pasadas, habían descubierto un sobrepago a su favor. Un cheque con una cantidad nada despreciable estaba en camino. Margarita simplemente sonrió al recibir la noticia. En el pasado, habría llamado esto buena suerte, pero ahora lo reconocía como una operación perfecta de la ley espiritual. El dinero llegaba a ella por medios inesperados, como una prueba de que la fuente de su provisión era verdaderamente ilimitada. Pocos días después, otro acontecimiento impactante ocurrió. Un antiguo cliente la contactó para ofrecerle un nuevo proyecto. Estaba buscando consultoría y quería que Margarita se uniera, ofreciéndole un pago generoso. Un trabajo que podría hacer en su tiempo libre, sin afectar sus responsabilidades diarias. Una vez más, Margarita se dio cuenta de que el dinero no llegaba solo por sus esfuerzos materiales, sino porque ella había abierto las puertas de la abundancia, con su nuevo enfoque y su fe en las leyes espirituales. Cada vez que recibía un pago, ya fuera por correo, como un cheque o un reembolso en una tienda, Margarita seguía practicando el ritual. Cerraba su mano sobre el dinero, sentía gratitud y pronunciaba la afirmación: «Doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia de Dios. Lo sello ahora en mi vida para que se quede, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta». Ya no sentía la ansiedad que solía tener en el pasado, esa sensación de que el dinero tenía que cubrir un agujero. Ahora, en su lugar, sentía una profunda paz, sabiendo que ese dinero era solo una parte de una corriente constante de prosperidad. A medida que sus finanzas mejoraban, Margarita comenzó a pagar algunas de sus deudas más pequeñas con los ingresos adicionales que estaba recibiendo. Sin embargo, la gran deuda que había sido la causa de su desesperación y que la había llevado a buscar la ayuda de Florence seguía siendo un desafío. Pero en lugar de preocuparse, Margarita entregó el problema a la mente infinita, pidiendo la solución divina. Ella ya no estaba tratando de solucionar las cosas por sí misma. Había aprendido a confiar en el universo y en la sabiduría divina. Y así, como si fuera una bendición, Margarita recibió una carta oficial de la misma compañía que tenía la deuda pendiente. En lugar de recibir una nueva factura, lo que encontró fue una sorpresa asombrosa. La carta le informaba que, debido a una reestructuración interna y a la antigüedad de la cuenta, la compañía había decidido anular varias deudas, y la de ella estaba incluida en la lista. La deuda no fue pagada, sino completamente disuelta, como si nunca hubiera existido. Margarita, en shock y gratitud, se dio cuenta de que la provisión divina no siempre llega de la manera que esperamos. A veces, en lugar de darnos el dinero para mover una montaña, la fe simplemente hace que la montaña desaparezca. Esa experiencia fue la manifestación más clara de las palabras de Florence. Margarita no recibió dinero en esa ocasión, pero recibió algo mucho más valioso, una liberación total de esa carga. Ya no tenía que preocuparse por esa deuda. Había sido eliminada, y con ella se disolvió también el miedo y la ansiedad que la acompañaban. Margarita celebró este acontecimiento no con un ritual de sello, sino con uno de pura gratitud. Dio gracias por la inteligencia infinita que había orquestado una solución tan perfecta y armoniosa. El verdadero milagro, el que realmente demostró el poder fundamental del ritual que Florence le enseñó, no fue solo la llegada de más dinero, fue el hecho de que, por primera vez en su vida adulta,
Margarita experimentó algo que jamás había imaginado. El dinero comenzó a quedarse. Las emergencias inesperadas y las reparaciones urgentes que solían devorar cada ingreso extra simplemente cesaron. La corriente de salida del dinero, que siempre había sido un goteo constante e incontrolable, se había reducido a un goteo manejable. Margarita observaba su cuenta bancaria con una mezcla de asombro y gratitud, al ver que, después de pagar sus gastos mensuales, quedaba un excedente. Al principio, el excedente era pequeño, pero a medida que pasaban los meses, comenzó a crecer de forma constante. Margarita sabía que este era solo el comienzo. El dinero que había sido sellado, bendecido y comandado parecía disfrutar de su nueva residencia, atrayendo más de su propia especie para que se uniera a él. La idea de que el dinero pudiera ser un compañero leal en lugar de una fuente de estrés comenzó a volverse más y más real para ella. Margarita descubrió una nueva alegría en la administración de sus finanzas. Pagar facturas ya no era un acto de pérdida, sino una circulación gozosa de la energía, sabiendo que todo lo que daba regresaría a ella multiplicado. En lugar de sentirse angustiada por los pagos, ahora sentía agradecimiento por cada oportunidad de poner en circulación esa energía. Comenzó a ahorrar no desde un lugar de miedo al futuro, sino desde un lugar de abundancia, designando una parte de sus ingresos para sus sueños y metas a largo plazo. Ya no sentía que sus manos estuvieran agujereadas, sino que se sentía como una fortaleza magnética para la prosperidad. La transformación de Margarita no se limitó a sus finanzas. Su vida entera comenzó a cambiar. La sensación de escasez que la había acompañado durante tantos años desapareció, reemplazada por una sensación de plenitud y confianza. A medida que su relación con el dinero sanaba, otros aspectos de su vida también empezaron a mejorar. Sus relaciones, su salud y su bienestar general se alinearon con la nueva energía de abundancia que había cultivado. Margarita ya no estaba atrapada en un ciclo de lucha y escasez. Ahora estaba viviendo una vida de propósito y de expansión. Con el tiempo, Margarita sintió que su vida había alcanzado una estabilidad financiera que nunca antes había imaginado. Pero no se detuvo ahí. Había aprendido la lección más importante de todas. No se trata de cuánto dinero se gana, sino de la conciencia con la que se maneja. Margarita comprendió que el dinero es una herramienta poderosa que, cuando se entiende y se maneja adecuadamente, puede servir para el bien más elevado. A través del ritual de 3 segundos, había aprendido a cerrar las fugas de energía, a recibir el dinero con gratitud y a ordenar al universo que se quedara y se multiplicara. Con esta nueva perspectiva, Margarita comenzó a soñar con algo que antes consideraba una fantasía lejana: ser dueña de su propio hogar. Durante años, había sido inquilina, sujeta a las reglas de otros y a la incertidumbre de los contratos de alquiler. La idea de tener un espacio propio, un santuario de paz que pudiera llamar suyo, se convirtió en un objetivo claro. En lugar de abrumarse por la magnitud del desafío, aplicó exactamente los mismos principios que Florence le había enseñado. Cada vez que pagaba su alquiler, realizaba una versión modificada del ritual, daba gracias por el techo sobre su cabeza, bendecía al propietario del inmueble y declaraba que ese dinero estaba preparando el camino para su hogar perfecto, pagado de forma divina y armoniosa. Margarita dejó de obsesionarse con el cómo. Ya no sentía la necesidad de controlar cada aspecto del proceso. Sabía que lo importante era mantener la visión clara en su mente y la gratitud en su corazón. Sabía que el universo, de alguna manera, orquestaría los detalles. Su confianza en la provisión infinita creció aún más, y el universo no tardó en responder. Unos meses después, durante una conversación aparentemente casual con una amiga, Margarita se enteró de un nuevo programa de ayuda para compradores de primera vivienda. El programa parecía haber sido creado para ella.
Al investigar, descubrió que cumplía con todos los requisitos para acceder a la ayuda. El proceso se desarrolló con una fluidez milagrosa. Margarita encontró la casa perfecta, a un precio justo. La solicitud de préstamo fue aprobada sin contratiempos, y el dinero que había estado acumulando en su cuenta era más que suficiente para el pago inicial. El día que Margarita recibió las llaves de su nueva casa, fue uno de los momentos más significativos de su vida. Al sostener las llaves en su mano, las cubrió con la otra y realizó el sello más poderoso que jamás había hecho. Dio gracias por la manifestación definitiva de que no hay límites para quien entiende y aplica las leyes espirituales. Era la prueba viviente de que todo lo que había aprendido era real. El dinero que había sido tan escaso en su vida ahora le estaba sirviendo para crear la vida de sus sueños. La transformación de Margarita fue completa. Ya no era una mujer atrapada en la escasez, sino una maestra consciente de la energía del dinero. Había aprendido a transformar cada transacción financiera en un acto sagrado, en una ceremonia de magnetismo financiero. La ley de la abundancia que Florence le enseñó no era una teoría abstracta, sino una ley universal que, cuando se aplica con fe y disciplina, produce resultados reales y prácticos. Margarita se convirtió en un faro de esperanza para otros, mostrando que la prosperidad no es algo que sucede por casualidad, sino que es una consecuencia directa de la relación consciente que uno establece con el dinero. La historia de Margarita no es solo una historia de milagros. Es un testimonio del poder que cada uno de nosotros tiene para transformar nuestra realidad financiera, comenzando con nuestra relación con el dinero. Margarita dejó atrás la mentalidad de escasez que la había mantenido atrapada durante años. A través de la aplicación del ritual de 3 segundos, no solo transformó su vida financiera, sino que también aprendió a liberar su mente de las viejas creencias limitantes. El dinero, que antes había sido una fuente de ansiedad y lucha, ahora se había convertido en una herramienta de libertad y expansión. Lo más importante que Margarita aprendió fue que la clave no está en cuánto dinero ganamos, sino en la conciencia con la que lo manejamos. El dinero es energía, y como toda energía, responde a la frecuencia con la que la sintonizamos. Si vivimos con miedo, ansiedad y escasez, esa es la energía que proyectamos y por ende, eso es lo que recibimos. Pero si cambiamos nuestra relación con el dinero, si lo recibimos con gratitud, autoridad y una mentalidad de abundancia, ese dinero puede multiplicarse y trabajar para nuestro bien. El ritual de 3 segundos es la herramienta que te permite cambiar esa relación. Es un acto de poder, un decreto consciente que interrumpe el patrón de escasez y abre las puertas de la abundancia. Cada vez que recibes dinero, ya sea un billete, una moneda o incluso un pago digital, tienes la oportunidad de realizar este ritual. Un simple gesto físico de cerrar la mano sobre el dinero, seguido de un sentimiento genuino de gratitud y la afirmación mental de que ese dinero se quedará y se multiplicará, puede reprogramar tu relación con el dinero de manera profunda y duradera. Es importante entender que este ritual no es solo un acto de gratitud, es un acto de toma de poder. Estás reclamando tu derecho a la abundancia, a la prosperidad. Estás declarando al universo que el dinero no solo pasa por tus manos, sino que se queda contigo, se multiplica y trabaja para tu bien más elevado. Este simple acto, repetido con fe y convicción, empieza a cambiar la energía a tu alrededor, sintonizándote con el flujo constante de prosperidad. Si aún tienes dudas sobre la efectividad de este ritual, observa cómo Margarita, un ser humano común y corriente, comenzó a manifestar cambios tangibles en su vida. No fue suerte ni casualidad lo que ocurrió. Fue la aplicación consciente de una ley espiritual que cuando se usa correctamente, produce resultados. Margarita comenzó a recibir dinero de formas inesperadas. Su deuda fue anulada, sus finanzas se estabilizaron y, lo más importante,
dejó de sentirse atrapada en una rueda de hámster financiera. El dinero ya no era algo que simplemente pasaba a través de sus manos, sino algo que se quedaba y se multiplicaba. La lección de Margarita es clara: el dinero no tiene un poder intrínseco sobre ti. Eres tú quien le da poder a través de tus creencias y tus pensamientos. Cuando sanas tu relación con el dinero, éste se convierte en un aliado, un servidor leal que te ayuda a cumplir tus sueños y a crear la vida que deseas. El dinero no es el enemigo. La verdadera batalla se libra en nuestra mente y en nuestra conciencia. Y cuando cambiamos nuestra mentalidad, el dinero comienza a trabajar a nuestro favor. Hoy tienes la oportunidad de aplicar esta poderosa lección a tu propia vida. El ritual de 3 segundos no es solo para atraer más dinero, es para transformar tu relación con la abundancia en general. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo recibes, cómo lo manejas y cómo le das dirección a esa energía. Cada vez que recibas dinero, recuerda el acto físico, el cambio de sentimiento y la afirmación mental. Cada vez que realices este ritual, estarás reprogramando tu subconsciente y alineándote con la ley de la abundancia. Con el tiempo, empezarás a notar cambios, no solo en tu cuenta bancaria, sino en la forma en que ves el mundo y las oportunidades que se presentan ante ti. Margarita nunca olvidó su pasado de lucha, pero ya no lo veía con dolor, sino con gratitud. Fue la desesperación la que la impulsó a buscar una verdad más elevada, y fue esa búsqueda la que la condujo a su liberación. Margarita se convirtió en un faro de esperanza para otros, compartiendo su historia no para alardear de su éxito, sino para enseñar una simple y poderosa verdad. El poder de cambiar tu mundo reside literalmente en tus propias manos, y tú también puedes hacerlo. La historia de Margarita no es única, es un arquetipo de la jornada espiritual que cada uno de nosotros puede emprender. La lección fundamental que Florence Scovel Shinn nos deja es universal. Tus manos son terminales de energía. A través de ellas recibimos y damos. La conciencia que imprimes en ellas determina si actúan como un imán para la abundancia o como un repelente. El error fatal que Margarita cometió es el mismo que la sociedad nos ha enseñado a cometer. Nos educan para ver el dinero con ansiedad, para asociarlo con el pago de deudas y la supervivencia. Pero al hacerlo, sin saberlo, le ordenamos que cumpla solo esas funciones y luego se marche. El ritual de 3 segundos es tu herramienta para reclamar tu autoridad sobre la energía del dinero. Cada vez que lo realizas, estás declarando al universo: yo soy un centro de abundancia. El dinero viene a mí, se queda conmigo y trabaja para mi bien. Estás transformando un acto mundano en una ceremonia sagrada de magnetismo financiero. Recuerda que la sustancia divina es imparcial y siempre fluye. No te juzga, ni te pone a prueba. Simplemente responde a la dirección que le das. Ahora, el conocimiento ya no es un secreto. La historia de Margarita te ha mostrado el camino. La pregunta ya no es si la ley funciona, sino si tú estás dispuesto a aplicarla. A partir de este mismo instante, tienes la oportunidad de cambiar tu relación con el dinero para siempre. La próxima vez que un billete, una moneda o un pago llegue a tu vida, no cometas el error fatal. Detente, respira y ejecuta el sello. Siente el poder en tus manos, siente la gratitud en tu corazón y pronuncia la afirmación en tu mente: doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia de Dios. Lo sello ahora en mi vida para que se quede, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. Hazlo con cada centavo, con cada pago, hasta que se vuelva tu nueva naturaleza. Las enseñanzas de Florence Scovel Shinn son herramientas poderosas para la transformación personal. Los resultados son una manifestación de tu propia fe y aplicación consciente. Usa esta sabiduría para crear tu abundancia.
Si esta enseñanza ha resonado contigo y estás listo para aplicar las leyes espirituales para transformar tu vida, suscríbete a Secretos de Florence Sheen y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y ahora, comparte en los comentarios cuál fue la primera vez que te diste cuenta de que tenías una creencia limitante sobre el dinero. Tu historia puede inspirar a otros. Comienza tu práctica hoy y observa cómo el universo responde.